Muy buenas noches a todos mis amados hermanos. Saludos de parte de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Quiero darle gracias a Dios porque puedo estar de nuevo aquí con ustedes para predicar la palabra del Señor. Por un lado estamos tristes porque partió uno de nuestros compañeros, partió con el Señor nuestro hermano Arturo Rodríguez. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Arturo, porque él fue un hermano precioso, un hermano lindo, un hermano que a todos nosotros yo creo que nos dejó muy buenos recuerdos. Descansa en paz, Arturito. Sabemos que ya estás presente con Cristo, como dice el apóstol Pablo. Y le pedimos a Dios que fortalezca a tu esposa, a mi hermana Rosita, para que ella sea fortalecida por el Señor. Así que todos nosotros todavía nos toca seguir peleando la buena batalla de la fe. Y mientras llega el turno de cada uno de nosotros, mantengámonos firmes, porque la palabra de Dios dice que somos de Él. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Gracias a Dios. Estamos en Gálatas y vamos a predicar la palabra de Dios en esta noche para ser edificados. Le vamos a pedir a nuestro Dios que nos revele de su palabra. Hoy vamos a estar meditando en 2 versículos. Yo le pido a mi hermano y mi hermana que por favor abra su Biblia. Quiero darle la bienvenida a mi hermana Judith y también a Mariela que nos están visitando y David también que vinieron de México. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios que podemos verlos y saludarlos. Así que reciban nuestro cariño también, hermana Judith. Gracias a Dios, hermanos, porque somos un cuerpo en Cristo y tenemos la bendición grande de disfrutar a nuestro Señor. Aleluya. Entonces les decía que vamos a leer 2 versículos. Vamos a leer Gálatas 6, 17 y 18. Gálatas 6, 17 y 18. Y la palabra de nuestro Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Padre, en esta noche queremos darte gracias por la bendición que nos das de leer tu palabra. Ahora, Señor, vamos a meditar en ella y te pedimos que por favor el espíritu de sabiduría y de revelación se manifieste en medio de nosotros. Gracias porque tú estás en nuestro espíritu y desde allí, de nuestro espíritu, nos revelas tus secretos preciosos para que nosotros seamos tus vencedores. Señor, gracias en esta noche. Bendice a todos mis hermanos que ya están conectados, los que no están conectados y que nos miran después. Te pedimos también una bendición especial para ellos. En tu precioso nombre, Señor, muchas gracias. Amén. Amén, aleluya. Muy bien, vamos a introducirnos. Ya saben que siempre doy una pequeña introducción. Después de eso les presento 3 puntos. Siempre en mis mensajes trato de ser corto pero explícito. Así que siempre doy una pequeña introducción, luego después de eso les doy el primer punto, el segundo y una conclusión. Entonces pongamos atención porque en el libro de Gálatas se encuentran
las expresiones más positivas que hay en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, leamos Gálatas 1, versículo 15 y 16. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Así que Gálatas nos habla de la gracia, nos habla de la paz, nos habla de la misericordia de Dios, nos habla del espíritu de vida, nos habla de la cruz de Cristo, y de todo eso quiero hablar en esta noche. Vamos a hablar de todo esto porque esto nos va a ayudar a entender la meta de Gálatas. Hoy quiero hablar de un secreto, del secreto para experimentar a Cristo. Yo creo que todos ustedes están esperando una palabra que les ayude para poder cada día experimentar a Cristo, porque esa es la meta del creyente, experimentar a Cristo. Entonces, se recuerdan que con el mensaje anterior estuvimos considerando el 6:15, que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, quiere decir que aquí en Gálatas es muy importante la nueva creación. Ahora, ¿cuál es la nueva creación? Porque nosotros, al leer Génesis, allí encontramos la vieja creación, ¿verdad? Todos sabemos que la vieja creación está en Génesis. Dios creó los cielos, creó la tierra, creó al hombre, pero la nueva creación es algo diferente a la vieja creación, porque la nueva creación es la que contiene la vida divina. Aleluya, la intención de Dios en nosotros es que se manifieste esa nueva creación. Dios quiere que la nueva creación se vea a través de nosotros. Ahora, yo quiero que ustedes vean que en el Nuevo Testamento, y especialmente el apóstol San Pablo, él nos habla de lo que es la nueva creación, porque en Romanos él nos dice que aún la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, la nueva creación es la gloriosa manifestación de los hijos de Dios, pero en una forma corporativa. Nosotros, gracias a Dios, que mediante la redención y la regeneración de Dios, ahí se nos habla de que nosotros fuimos rescatados de Adán, del viejo hombre, y por la dispensación de Dios dentro de nosotros, nos convertimos en sus hijos. En esa unión orgánica que produjo Dios con nosotros, Él nos hace hijos de Él, gracias a Dios, ¿verdad? Y eso es la nueva creación. Pero todo esto es para que sea una experiencia real y no algo teórico. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos teóricos, sino que Él quiere que nosotros seamos una expresión real de Él. Entonces, yo quiero decirles que, de acuerdo a la pureza de la revelación divina, para que nosotros podamos expresar a Dios, para que nosotros podamos experimentar a Dios, es necesario que experimentemos la cruz.
Entonces la cruz es muy importante porque la cruz es parte de la economía divina. Si ustedes notan, Dios mismo se hizo hombre para venir a esta tierra, pero el hecho que Dios haya venido a esta tierra nos demuestra que Dios preparó la cruz para pasar por ella. O sea que la cruz es una parte esencial e importante de la economía de Dios, porque la nueva creación es producida por la cruz. Acuérdense que cuando estuvimos estudiando Efesios, nosotros ahí aprendimos que en la cruz Dios manifestó al nuevo hombre. O sea, ¿se recuerdan cuando estudiamos Efesios que el nuevo hombre no hay judío ni griego, esclavo ni libre? Porque resulta que el nuevo hombre es la expresión de Dios en la carne. Ahora, notemos que hay algo que debemos entender bíblicamente para que esos conceptos no solamente sean una doctrina, sino que sea una experiencia en nosotros. Vamos a leer en Gálatas, en el capítulo número 1, porque resulta que nosotros tenemos que entender que la nueva creación es la expresión de Dios mismo y que es contraria a la carne y a la religión. Fíjense pues, dice aquí en Gálatas 1 y versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Fíjense que aquí hay dos cosas que merecen nuestra atención, porque de acuerdo a la introducción de Gálatas, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, pero dice que murió por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. A mí me sorprende la forma en que Dios tiene este arreglo divino, porque resulta que para que Dios pueda ser manifestado, imagínense ustedes que Dios tiene que hacer tantas cosas para poderse manifestar Él a nosotros, para darse a conocer a nosotros. Y les decía que estoy maravillado porque para que Dios sea conocido por nosotros, Él tiene una historia. Y esa historia es importantísimo que nosotros la entendamos. Porque Dios creó, hizo una vieja creación, pero no era su meta. Él creó al hombre, creó los cielos, creó la tierra, hizo un programa donde el hombre tenía que caer para que él pudiera continuar su plan, que ni siquiera finaliza levantando al hombre. Porque si usted analiza con cuidado el plan de Dios, y que es un plan soberano y que usted y yo no podemos decir, Señor, ¿por qué haces así? Pero el plan de Dios está allí en la historia. El plan es que Dios crió todo lo viejo, así se llama, porque lo que no lo contiene a Él totalmente está viejo. Entonces la vieja creación fue porque pecó el hombre y se volvió todo viejo. Pero Dios tenía en su plan levantar al hombre, pero noten pues que la meta de Dios no es solo levantar al hombre, sino que Él tiene una meta más allá de todo eso. Por eso tenemos que ver que Él tuvo que morir en la cruz para perdonar los pecados, pero también para liberar a su creación nueva de una religión. Dicho en otras palabras, el hombre
fue creado y cayó en pecado y después cayó en religión. O sea que, ¿quién va a creer que caer en religión es una caída? Valga la redundancia. Analiza lo que está hablando el hermano Carrillo. El hombre cayó en pecado, pero luego, si tú analizas, allá mismo en Génesis te lo revelan por medio de metáforas, por medio de figuras. Inmediatamente después que Dios crea al hombre, el hombre cayó en su propia religión. Y está representado por Caín. O sea que Caín hizo su propia religión, él quiso llegar a Dios por sus propios medios. Entonces, hoy no te voy a hablar de las 4 caídas, pero ya te estoy dando una idea para que puedas ver cómo es el propósito de Dios, la economía de Dios, para dónde nos lleva Dios. Porque muchos cristianos ni siquiera se han dado cuenta que después de la caída al pecado, el hombre cae en la religión. Y Gálatas, que es un libro profundo, que es un libro difícil de entender, nos muestra que Cristo murió, y lo leo otra vez contigo porque esto es importantísimo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, o sea que primero nos perdona nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Ahora, si tú te das cuenta, el presente siglo malo te lo presenta Pablo en Gálatas. ¿Y cuál es? Es la religión judía. La religión judía. O sea que ese es el presente siglo malo. Por eso mira cómo llega Gálatas al final. Dice en el capítulo 6. Fíjate cómo dice. En el capítulo 6, porque en el capítulo 6 del versículo 12 en adelante te va a hablar de la caída del hombre a la religión. Mira, todos los que quieren agradar la carne, fíjate pues, dime si la carne no es algo caído. La carne desde Génesis te dice que es la caída del hombre. Entonces el hombre caído, paso siguiente, después de comer el fruto prohibido, paso siguiente, su propia religión. Aquí en Gálatas, Dios quiere que tú entiendas la segunda caída del hombre y la presenta por medio del pueblo de Israel. Al pueblo de Israel Dios le dio todas las instrucciones, pero el pueblo de Israel las torció. Por eso es que Gálatas te habla de la torcedura, de lo que el hombre es capaz de hacer en su carne, torcer la verdad. Él mismo te dice desde el principio, el apóstol Pablo te dice, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis movido del verdadero evangelio y que prediques otro evangelio, no que haya otro, sino que tú Gálatas lo has pervertido. Entonces yo no estoy fuera de contexto. Yo me estoy basando en las semillas del Antiguo Testamento para poder presentarte la verdad con pureza en el Nuevo Testamento. Allí dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Fíjate pues cuán importante es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo está en contraste con la circuncisión de la carne. Dicho en otras palabras, la cruz de Cristo está en contraste con la religión judía. Es la cruz versus la ley, o la ley versus la cruz. Enemigos uno en contra del otro. Ok. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea que la religión tiene gloria, hermano. La religión tiene gloria. Y es una gloria carnal. Hace poquito yo oía predicar a un hermano y podía observar su ignorancia al oírlo. Podía escuchar su ignorancia. Él estaba aconsejando a los cristianos, diciéndoles que se rodeen de gigantes espirituales. Fíjese el consejo que les estaba dando. Les dice, si ustedes no quieren ser gente fracasada,
y lo decía con voz potente como para que la gente diga, este verdaderamente tiene autoridad. Y él decía, ustedes rodéense de gente, gigantes espirituales, para que ustedes también puedan ser vencedores. Hermano, Dios no quiere que te rodees de gigantes espirituales. Si los gigantes espirituales son los religiosos, ellos son gigantes espirituales porque ellos mueven masas, ellos mueven a la multitud, pero Dios no está por eso. Mira lo que dice pues, Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, ¿a qué mundo se refiere esto? Está bajo el contexto de el presente siglo malo. El presente siglo malo al principio, al final de Gálatas es el mundo, pero es el mundo religioso. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos que el presente siglo malo del 1.4 es el mundo del 6.14. Por lo tanto, Cristo murió por nosotros para librarnos no solamente del pecado, sino también de la desobediencia de la religión, que es Caín, es la segunda caída. En otra oportunidad yo te voy a predicar de las otras dos caídas, porque hay otra caída del hombre que fue la mezcla de los hombres con los ángeles caídos. Esa fue la tercera caída del hombre. Y la cuarta caída del hombre fue la Torre de Babel, la división. Ok, entonces ahorita, con Gálatas, si quieres ser un vencedor, Dios quiere que tú entiendas que Cristo murió en la cruz y que esa cruz es el medio por el cual el hombre puede obtener la victoria, por lo menos de las dos primeras caídas. Aleluya. Claro que tiene la victoria sobre las 4 caídas, pero hoy te voy a hablar solo de esas dos. Y en otra ocasión, cuando nos toque analizar los contextos de las otras 2 caídas, pues vamos a entender también que tienen parte o que son parte de nuestra victoria para ser los vencedores del Señor, aleluya, que alcanzan la plenitud, pero que es a través de la cruz, a través de la cruz. Solo la cruz tiene el poder para que nosotros seamos vencedores de las 4 caídas de la vieja creación, porque nosotros somos la nueva creación. Ahora, fíjate pues, porque para que nosotros podamos llegar a ser la nueva creación, es necesario que nosotros tengamos una unión orgánica con Dios mismo, con el Dios triuno. O sea que gracias a Dios que a estas alturas ya muchos de ustedes han entendido que el Dios triuno pasa por un proceso para ser el Espíritu vivificante, para ser el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que tener esa unión orgánica si es que queremos experimentar la nueva creación. Dicho en otros términos, es si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces a nosotros Dios nos ha dado su vida para que nosotros andemos en esa vida. O sea que diariamente tenemos que experimentar la vida que Él ha puesto en nuestro espíritu. Muchos cristianos viven derrotados porque ellos no equipan su pensamiento con la palabra. Tú tienes que equipar tu pensamiento con la palabra. Mi amado hermano y mi amada hermana, si tú quieres ser victorioso, quieres ser espiritual, tú tienes que saber que Dios te dio su vida para que andes en esa vida. Y eso te hace espiritual y te quita toda vanagloria, te quita toda provocación y te quita toda envidia. Así que en esta noche, yo quiero que antes de desarrollar los 2 puntos y la conclusión, yo quiero que tú sepas que todo esto que te he hablado ahorita es para introducirme al primer punto.
Y el primer punto es que estos dos versículos, 17 y 18, quiero que veas que tienen algo muy precioso. Mira pues, antes del versículo 17, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice el 16, y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla, hermano? La regla es la nueva creación. Versículo 15 te dice, la nueva creación es la que vale ante Dios. No es andar buscando la justificación por medio de la ley, sino que es que tú entiendas que lo que le agrada a Dios es la nueva creación. Entonces dice que a todos los que anden conforme a esa regla, Dios les va a dar paz y misericordia. Les va a dar paz y misericordia. ¿Por qué? Porque ellos son el Israel de Dios. Todos los que andemos por el Espíritu. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Todos los que andemos por el Espíritu, Dios nos va a dar paz, nos va a dar misericordia y nos dice que somos el verdadero Israel, el Israel espiritual. Nosotros no somos israelitas físicos, nosotros somos israelitas espirituales porque nosotros caminamos en el Espíritu. El caminar nuestro en el Espíritu nos hace los israelitas espirituales, el verdadero Israel de Dios. Aleluya. Pero quiero que noten pues, porque en el primer punto, esto es muy raro, que al final de esta epístola, entre la mención de la paz y la gracia, fíjese, entre la paz y la gracia, porque la paz está en el versículo 16 y la gracia está en el 18. Pero yo quiero que tú veas, mi amado hermano, que aquí hay algo precioso que Dios quiere que tú lo puedas ver, porque si tú lo alcanzas a ver, mi amado hermano, entonces vas a saber lo que son las marcas de Jesús. Porque entre la paz y la gracia están las marcas de Jesús. ¿Cuál es la razón de que entre la paz y la gracia se mencione la cruz? Porque las marcas de Jesús son la cruz. O sea que Pablo dice, miren, yo traigo las marcas de Jesús. Así que aquí hay una fórmula muy linda que tú tienes que aprender. Hay una fórmula que tú tienes que alcanzar a ver. Y esta fórmula, y si quieres escríbela. Tú que tomas notas, pon 16, paz. 17, las marcas de Jesús. 18, gracia. Y ese es un sanguchito. Ese sanguchito tiene sabiduría y revelación para ti. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que Dios quiere que disfrutes la paz. Ahora, ¿cómo es que se disfruta la paz? La paz se disfruta cuando uno lleva las marcas. Fíjate que nosotros tenemos que entender esto, porque Pablo dice que él disfrutaba la paz porque él llevaba las marcas. O sea que fue debido a que Pablo entendió la gracia, que él fue introducido a la paz y él se mantenía allí, llevando las marcas de Jesús. Cuando el apóstol Pablo escribió, él siempre tomó en cuenta su alrededor. Las circunstancias que lo rodeaban eran muy importantes para el apóstol Pablo escribir sus epístolas. ¿Te recuerdas que cuando empezamos a estudiar Colosenses, luego Filipenses, luego Efesios,
en determinado momento en Filipenses él se encontraba en la cárcel. Y él usaba todas las circunstancias, su ambiente, él lo usaba para decir las verdades que lo iban a usar o las verdades que iba a usar para enseñarnos a nosotros la verdad del Evangelio. Entonces, cuando él habla de que él era un esclavo de Cristo, cuando él habla de que él llevaba las marcas de Cristo, tú tienes que saber por qué Pablo hablaba de esa manera. En todo el Mediterráneo, porque ahí fue donde el apóstol Pablo desarrolló el ministerio, él llenó todo el Mediterráneo, todas las costas del Mediterráneo y todos esos países que están allí, él los llenó del Evangelio. Y él sabía cómo funcionaba la sociedad de ahí del Mediterráneo. En ese tiempo que él escribió las epístolas, la gente rica tenía esclavos y los esclavos estaban marcados. O sea que cada esclavo llevaba en su cuerpo el nombre de su dueño. A ellos los marcaban así como marcan el ganado, les marcan el nombre del dueño con un fierro calentado y con eso le imprimen el nombre, le forjan el nombre del dueño al ganado, pues así era como también a los esclavos de ese tiempo se les ponía la marca del dueño para que nadie los fuera a tomar si ya sabían que tenían dueño. Y el apóstol Pablo, él habló de que él llevaba las marcas de Jesús. No solamente se refería a llevar las marcas de la cruz, pero más que todo yo quiero que entiendas que el pensamiento de Pablo al decir que él llevaba las marcas de Jesús, porque dice de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En realidad él está usando una metáfora. Él está diciendo que él lleva las marcas del sufrimiento de Cristo como esclavo de Dios, porque Cristo era esclavo del Padre y Pablo era esclavo de Cristo y nosotros tenemos que ser también esclavos de Cristo. Ahora, muy importante porque yo quiero que tú entiendas al apóstol Pablo, porque como estamos hablando de la meta de Gálatas, este es el tercer mensaje que enfoco para alcanzar a ver la meta de Gálatas, porque es que tenemos que andar en el Espíritu, porque todo lo que nos revelaron desde el capítulo 1 hasta el final del 5 es para andar en el Espíritu, para ser la nueva creación y poder verdaderamente alcanzar a tocar la economía divina, a vivir el propósito divino, porque muchos cristianos no viven el propósito divino. Y para que nosotros vivamos el propósito divino, debemos de entender lo que significan las palabras de Pablo, porque de otra manera nosotros no vamos a poder experimentarlo. Si yo digo que de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, él está diciendo esto. Y les dije que las frases que usa Pablo, si tú no las estudias, si tú no las investigas, tú nunca vas a poder entender lo que él está diciendo. Y por eso Pedro te apercibe, Pedro te alerta, Pedro te dice que no vayas a torcer el hablar de Pablo como muchos lo tuercen y que también tuercen las otras escrituras. Para no torcer lo que Pablo está diciendo aquí, nosotros tenemos que leer y buscar y saber qué significan las expresiones, qué era lo que significaba en el tiempo de Pablo. Y él está diciendo aquí en el versículo 17 que nada le molesta a él, nada le molesta. ¿Por qué? Porque él lleva la cruz. Fíjate pues, la mayoría de cristianos tienen mucha dificultad y tienen mucho sufrimiento, pero de su carne,
porque a ellos todo les molesta. Yo he tenido que aprender, hermano, porque quiero decirte que predicar el evangelio en una forma pura nos trae consecuencias negativas. Yo les he contado mi experiencia. Muchas de mis experiencias han sido como las del apóstol San Pablo. Hay muchos hermanos que me dicen a mí, hermano Carrillo, yo lo admiro a usted porque usted es muy valiente. Hermano, si yo no llevara las marcas de Cristo, para mí sería muy difícil decir la verdad. Pero todos nosotros tenemos que entender, y tú, si eres predicador de Dios, tú tienes que entender lo que es llevar las marcas. Llevar las marcas es llevar la cruz de Cristo. Yo les conté a ustedes que a mí me han pasado cosas que le pasaron al apóstol Pablo, y me han pasado y se las he compartido a ustedes. A mí me han querido matar por predicar el evangelio, a mí me han querido apedrear por predicar el evangelio, a mí me tocó salir huyendo en un carro, en un camión, en una troca con cajón, me sacaron los hermanos, porque los mismos hermanos me querían apedrear, me querían pegar. Quiero decirles, hermano, que cuando Pablo dice de aquí en adelante nadie me cause molestias, eso es una lección para ti y para mí. Si tú verdaderamente quieres cumplir la meta de Gálatas, a ti no te debe de molestar si te persiguen. A ti no te debe de molestar si hay persecución por tu mensaje. Siempre y cuando tú prediques la verdad, hermano. Porque muchos son perseguidos por otras cosas. Dice la Biblia que nosotros, nuestro sufrir no debe de ser porque somos ladrones, homicidas o cualquier otra cosa de esas. No, si a nosotros nos persiguen, hermano, que nos persigan por el evangelio. Pero una cosa te digo, aquí está bien claro en Gálatas, que de la única manera que para ti no es molestia la oposición, es cuando tú llevas la cruz. Para Pablo, para él no era molestia. Imagínate él en la cárcel evangelizando a los que lo torturaban. Imagínate que Pablo, cuando tú lees, hermano, porque tú puedes leer todo el sufrimiento que tuvo Pablo, aquí lo puedes encontrar tú en Corintios. En Corintios ahí, hermano, específicamente Pablo nos cuenta de todo lo que a él le pasó en 2 de Corintios. En 2 de Corintios 10, en 2 de Corintios, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 13, tú puedes leer todas las cosas que sufrió el apóstol Pablo y él nunca se quejó, nunca. ¿Por qué? Porque él sabía que el sufrimiento de la cruz es por la gracia. Por eso te dije, paz, mucha paz, mucha paz. Ahora, entonces ya entendiste el primer punto. El primer punto es de que a nosotros no nos va a causar ninguna molestia la oposición y los ataques en contra de nosotros cuando predicamos el evangelio, porque nosotros tenemos las marcas de Jesús, que es llevar la cruz. Y eso entendemos que produce paz, y por el otro lado lo hacemos porque Dios nos ha dado la gracia. ¿Ok? Entonces el segundo punto es, ¿qué son las marcas? ¿Qué son las marcas? Y te vuelvo a repetir, en el tiempo de Pablo las marcas eran las marcas de ser una persona que pertenecía a un dueño. Pablo siempre se consideró como esclavo que llevaba cicatrices. ¡Aleluya! Hermano, llevar las marcas, su significado es vivir crucificado. Ahora, ¿qué más ejemplo que el de Cristo? Hermano, ¿tú has leído que cuando Cristo vio la cruz dice que tuvo por gozo? ¿Te recuerdas que en los mensajes anteriores dijimos que andar en el Espíritu es que nosotros voluntariamente crucifiquemos la carne nuestra con sus pasiones? Es un gozo para nosotros. Fíjate, si no es un gozo para ti crucificar la carne, entonces tú todavía no sabes lo que es llevar las marcas de Cristo, las marcas de Jesús.
Porque el Señor Jesús claramente dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo voluntariamente. Mira lo que es llevar las marcas de la cruz, pues, porque muchos de nosotros todavía no tenemos claros los conceptos de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Yo quiero decirte, hermano, que tú y yo tenemos la capacidad de crucificar nuestra carne voluntariamente. Tenemos la capacidad. El asunto es que nosotros no le damos lugar al espíritu, porque es en tu espíritu donde está la capacidad para que te rindas voluntariamente. ¿Cuántas veces has querido rendirte y no has podido? Porque todos queremos rendirnos, y nosotros quisiéramos que Dios hiciera el milagro en nosotros. ¿Cuántas veces el hermano Carrillo no le ha dicho a Dios: Señor, quítame las vestiduras viles? Señor, quítame las vestiduras viles y vísteme como tú quieres vestirme, de un vestido real. Pero el Señor me dice: oh, tú quieres que yo te quite las vestiduras viles, pero tú no quieres crucificar la carne voluntariamente. Y quiero recordarte, José Gilberto Carrillo, que tú tienes el poder dentro de ti para hacerlo, porque yo te recuerdo que a mí nadie me quitó la vida, a mí nadie me forzó a ir a la cruz, yo fui voluntariamente a la cruz. Ahora, si tú no vas voluntariamente a la cruz a crucificar tu carne con tus pasiones, es porque tú no usas el poder que tienes en ti, porque la persona mía está en ti y es la única que está capacitada para rendirse voluntariamente en la cruz. Me explico, ¿verdad? O sea que si tú te das cuenta, esto no es teoría, esto no es doctrina. Yo no te estoy hablando de doctrinas, ni de teorías, ni de cosas objetivas. Yo te estoy hablando de tu rendición, te estoy hablando de tu experimentar a Cristo. Andad en el Espíritu, porque allí en el Espíritu, gloria al nombre de Jesús, ahí tienes el poder, hermano. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto a nosotros hoy en día? Hermano, ¿qué buscaba Cristo? ¿No buscaba Cristo la voluntad de Dios? ¿Qué buscaba el apóstol San Pablo, hermano? El apóstol San Pablo buscaba la voluntad de Dios. Entonces yo quiero decirte, Cristo logró todo porque él buscaba la voluntad del Padre. Pablo logró todo porque él buscaba la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué voluntad estamos buscando nosotros? Lo que pasa es que nosotros todavía no nos han abierto los ojos para que nosotros veamos la realidad del asunto. La realidad del asunto es, hermano, que tú tienes que abocarte a tu espíritu. Yo quisiera tener una inyección para ponértela, pero no del COVID, sino una inyección para ponerte, una inyección de que tú te convenzas que solo con fe se puede agradar a Dios. Esto solo es por fe, hermano. Es hasta que tú tienes la suficiente fe de creer que el poder que está dentro de ti es capaz de rendirse ante la cruz. ¡Aleluya! Estoy llegando al final, hermano. Voy a entrar al tercer punto, que es la conclusión. Entre más perseguido seas, escucha bien, más felicidad debes tener. Y aquí te voy a dar un secreto. Y si tú captas este secreto, yo creo que de aquí en adelante tu vida, si ya cambió, va a cambiar más. Dime amén si quieres cambiar más. Dime amén, hermano Carrillo, yo quiero ese secreto, porque yo te voy a dar un secreto. ¿Quieres tú alcanzar más de lo que Dios te está ofreciendo? Dime ahí, amén, hermano Carrillo, amén, hermano Carrillo.
porque yo te voy a hablar de algo tremendo. Vamos a ir a Hechos 5. Hechos 5, 40 y 41. Hechos 5, 40 y 41. Vamos a leer unos versículos. Pero yo te voy a dar unas claves bien lindas hoy, para que tú seas el que Dios quiere que seas. Hechos 5, 40 y 41. Dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, fíjate pues, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, fíjate, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de que los hayan azotado, de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo, por causa de la persona de Cristo. Ok. Yo quiero decirte, porque si no entendemos Gálatas, jamás entenderemos lo que es andar en el Espíritu. ¿Cómo sabemos que nosotros andamos conforme a la regla de la nueva creación? Fíjate pues, ¿cómo nosotros sabemos que andamos de acuerdo a la regla de la nueva creación? ¿Quieres tú andar conforme a la regla de la nueva creación? Si me contestas ahí, amén. Yo quiero caminar conforme a la regla de la nueva creación. Fíjate pues, te lo estoy preguntando porque te pregunto porque tienes que decirme, sí, hermano Carrillo, sí anhelo, sí quiero. Porque esto es de gente que quiera, hermano. Esto no es nada más de que voy a oír el mensaje, a ver qué dice Dios hoy a través del hermano Carrillo. No. Yo te pregunto, hermano, ¿quieres tú andar conforme a la regla? ¿Quieres? Aleluya. Fíjate pues, vas a tener que entender la persecución, pues. Vas a tener que entender la persecución. Porque algunos hermanos no han entendido lo que es la persecución. Gálatas te pone bien claro. Porque Gálatas te va a mostrar qué clase de persecución tienes tú para que exhibas las marcas de Jesús. Quiero que te quede claro. Te recuerdo pues, vamos a Gálatas 1:4 otra vez. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Fíjate pues, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo murió para perdonarnos nuestros pecados, redimirnos. Amén. Para redimirnos, para reconciliarnos, para salvarnos de nuestros pecados, pero también para salvarnos de la religión. Entonces yo quiero decirte que Gálatas, y pon atención, abre bien tus oídos, porque esto te va a ayudar. Gálatas te revela que tú tienes dos clases de persecución. En Gálatas, dos clases de persecución. Quiero que abras tu entendimiento. A ti te persigue la religión y te persigue el pecado. Si no entiendes estas dos cosas, tú no vas a poder ser liberado. Tienes que entender que a ti no te persigue solamente la religión. A ti te persigue tu pecado. El salmista dice, mi pecado
está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo. Hermano, esta carne, y así la diseñó Dios, porque así nos da la victoria. Mira pues, en tu mente tienes el ataque de la religión, y Gálatas dice cómo se puede librar uno. Y en tu carne tienes los deseos engañosos, son tu enemigo. Tu carne es enemiga de tu espíritu, porque tu espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, pero tu carne no te deja. Entonces, Dios te puso un enemigo en tu carne para que te persiga. Y todos los días te va a perseguir, quiere que hagas maldad, quieres que cometas errores, quieres que aborrezcas, quieres todo el fruto de la carne está aquí. Ah, ¿verdad que estás entendiendo? Entonces, si tú no exhibes las marcas de Jesús, es imposible que seas liberado de tus enemigos. Él murió para vencer tus enemigos. Pero resulta que tú no quieres andar conforme a la regla de la nueva creación. ¿Por qué la Biblia te dice que Cristo Jesús, tentado en todo, pero sin pecado? Entonces yo te dije que la capacidad para que tú seas victorioso está dentro de ti. La capacidad está dentro de ti. Ahora vas a entender que tu carne te la puso Dios como un enemigo para que te persiga. Así que nosotros tenemos persecución de afuera, de toda la gente religiosa que no quiere la verdad. Y de aquí, de tu carne, tu pecado te persigue. Tu pecado te quiere destruir. Tu pecado. Entonces ahora pues entiende. Entiende que hay que andar conforme a la regla de la nueva creación. ¿Por qué? Porque si tú caminas conforme a la regla de la nueva creación, Dios te da paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjate, la paz es porque tú exhibes a Cristo, las marcas de Cristo, y eso te da gracia para que ya no cometas los mismos errores. Pero yo te voy a llevar a otra, te llevo de vuelta a Gálatas 2:20. Vayamos a Gálatas 2:20. Me quedan 7 minutos para terminar en esta noche. Mira cómo dice Gálatas 2:20, pues porque muchos no han entendido que la carne la dio Dios como enemigo para que te persiga. La religión te la dio Dios para que sea tu enemigo y te persiga. Así que tú eres perseguido por la religión y por tu pecado. Ahora, ¿cuál es la solución? El Espíritu. La solución es el Espíritu. Cristo vive en tu espíritu. Entonces, mira pues, qué tremendo es este asunto. Porque Gálatas 2:20, mira cómo dice pues. Porque dice que que Cristo, cuando Él murió en la cruz, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Pero esa experiencia de que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo no se hará real si no te aplicas la cruz. Si te aplicas la cruz, entonces todo se vuelve real en ti. La cruz, hermano, es importantísima. La cruz es parte del programa divino. Por eso Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora fíjate pues, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Si no tienes fe para creer eso, no te lo puedes aplicar, hermano. Con Cristo estás juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. O sea que es imposible que te quiten la carne. Es imposible que se te quiten los deseos de pecar. Imposible. De la única manera que tú puedes hacer morir
los deseos de tu carne, es la cruz. Aplícatela, aplícatela por fe aplícatela, porque es lo único que puede darte paz y gracia. Paz, vas a estar tranquilo. Tú le vas a decir, estate quieta, carnita. Estate quieta, carnita. Y entre más le digas, estate quieta, carnita, vas a empezar a sentir paz. Quieta, carne, quieta. Mira, deberías de ser como el perrito. Deberías de ser como el perrito. ¿Has visto cómo es el perrito que cuando le quieres quitar el pedazo de carne, cómo hace? Así deberías de hacer tú y yo. Cuando esa carne nos quiera hacer algo. Hermano, mira, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo tienes que vivir, hermano, vivimos en la carne, pero aunque estamos en la carne, dice, no militamos conforme a la carne, no, hermano, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, hermano, quiero decirte, tenemos guerra. Toda la vida de un cristiano es guerra. Tenemos guerra del diablo. Tenemos guerra de los falsos hermanos. ¿Habías pensado tú que tienes guerra de tu propia carne? Entiéndelo, esta es una revelación divina. Quizá nunca habías pensado que tu carne es para que tengas guerra contra ella. Aleluya. Fíjate, aunque nosotros no ofendemos, nos persiguen. ¿Por qué causa? Porque tenemos a Cristo. Hermano, yo, cuando predico la palabra de Dios, yo no lo estoy haciendo para ofender. Sin embargo, muchos se ofenden. Cuando predicamos la palabra de Dios, la gente se ofende y se va a venir en contra de nosotros. Cuando tú le hablas a tu carne y le dices, carne, estése quieta. Usted lo único que merece es la cruz. Yo le pido a Dios, hermano, yo le pido a Dios que te revele, hermano. La victoria viene a través de la revelación, hermano. El evangelio no es un evangelio para aprender. ¿Te das cuenta la diferencia que hay entre un evangelio aprendido a un evangelio revelado? Tenemos que crecer al grado de que la cruz sea nuestro deleite. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso está fuera de nuestro entendimiento natural. Tienes que crecer. Yo siempre decía, ¿por qué? Y muchos se oponían a ese canto, hermano. Quiero decirte que hay teólogos que se opusieron rotundamente a ese canto, pero yo le dije, Señor, no, yo no me opongo a ese canto, porque ese canto se lo revelaste tú al hermano que lo hizo. Mire cómo dice ese canto. Y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, que el Calvario
en mí sea real. Oh, que el Calvario en mí sea real, que vean mis ojos la gracia que hay en él. Oh, que el Calvario en mí sea real, que vean mis ojos la vida que hay en él. Oh, que el Calvario en mí sea real. Hermano, de aquí en adelante, canta que amas esa cruz. Hermano, la cruz es voluntaria, pero la cruz es parte de la economía divina. La cruz la puso Dios, hermano, con un propósito. Échale mano. Padre, muchas gracias en esta noche. Muchas gracias, Señor, porque tú cada día nos revelas más y más la verdad. No cabe duda, Señor, que nos estás llevando hacia ser los vencedores. Tú nos quieres llevar al punto de ser irreprensibles. Tú quieres que en tu venida todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible. En esta noche te damos gracias, porque nos has hablado a nuestro corazón y nos has abierto los ojos para poder entender, Señor, lo que es llevar las marcas de Jesús. Yo quiero llevar las marcas de Jesús. Yo quiero crecer al grado que la cruz sea mi deleite. Quiero crecer al grado, Señor, de entender que la paz que tú das viene a través de las marcas, porque es por gracia. Si nosotros no entendemos lo que es vivir por gracia, no hemos entendido lo que tú tienes para nosotros. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta el domingo. Hasta pronto. Adiós.